Buenas tardes, especialistas de GRE, directores, coordinadores, responsables, tutores, familias, comunidad educativa de los PRITE y público en general de todo el país que hoy nos están acompañando. Les saluda Willy Mitma, comunicador de la Dirección de Educación Básica Especial. Les doy la cordial bienvenida a este tercer webinar del presente año a cargo del equipo del programa de intervención temprana de nuestra dirección. A continuación, los invito a que cada uno de ustedes puedan registrar su asistencia a través del enlace que se encuentra anclado en los comentarios de esta transmisión o también a través del código QR que ya lo estamos proyectando a continuación. Y bueno, mencionarles a cada uno de ustedes que para nosotros es muy importante saber desde qué regiones nos están acompañando el día de hoy, también como el rol que asumen en la atención educativa a nuestros niños, por ejemplo, especialistas, directores, docentes y no docentes, familias, entre otros. Así que queremos agradecer ya a todas las personas que se encuentran registrándose. A continuación les quiero mencionar, continuando con este evento, este año proponemos profundizar temáticas orientadas a mejorar la práctica pedagógica de los tutores de los servicios y programas, así como fortalecer las competencias parentales de todas las familias que nos están acompañando en este ciclo de webinar. Con ello buscamos favorecer el desarrollo, el aprendizaje y el bienestar de los niños. En esa línea vamos a presentar el webinar titulado El rol de las familias en los PRITE como principales educadoras. El objetivo es reconocer y reflexionar sobre el papel fundamental de las familias como principales educadoras en el desarrollo de valores, habilidades y conocimientos y cómo su influencia impacta en el desarrollo integral de los niños que asisten a los PRITE. Cabe resaltar o destacar también que las familias cumplen un rol protagónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. La mayoría de ellas expresan sus deseos e inquietudes para favorecer el desarrollo integral de su entorno. Por ello es necesario seguir fortaleciendo el desarrollo de sus competencias parentales y empoderarlas en su función educadora. En esta oportunidad agradecemos de manera especial a Perú Educa, quien hace posible la realización del presente webinar. Ahora vamos a dar paso al desarrollo del tema titulado El rol de las familias en los PRITE como principales educadoras. Este webinar tiene como propósito fortalecer la interacción entre las familias y los tutores de los PRITE para mejorar la educación y el desarrollo integral de los niños. Recordemos también que en los PRITE promovemos que los niños menores de 3 años con discapacidad o en riesgo de adquirirla reciban una atención oportuna y pertinente, respetando sus características individuales y sus formas de interactuar en los diversos entornos naturales, siempre con el enfoque centrado en la familia. Por ello, es clave que los tutores y familias fortalezcan sus interacciones para dar una respuesta amable y sensible a los niños, lo cual es la base para alcanzar el desarrollo integral de cada uno de ellos. En ese sentido, profundizaremos en conceptos fundamentales como cómo aprenden los niños, la importancia de los apoyos para la calidad de la vida en las familias, prácticas centradas en la familia, qué cambios de paradigma debemos tener en cuenta. Para ello nos acompañará en este espacio una profesional con amplia trayectoria muy reconocida en su ámbito laboral. Ella es Margarita Cañada Pérez desde España. Les comento que ella es terapeuta ocupacional, docente e investigadora. En el 2019 fue nombrada miembro del Comité de las Prácticas Recomendadas en Atención Temprana para la División Americana de la Primera Infancia, directora del Observatorio Internacional de Atención Temprana de la Universidad Católica de Valencia. Colabora en la implementación de prácticas recomendadas en atención temprana tanto en España como en otros países iberoamericanos. Es secretaria del Instituto Universitario de Investigación y Atención a la Discapacidad Capacitas Amica, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Europea de la Atención a la Primera Infancia. Muy buenas tardes, Margarita, bienvenida. Perdón, sí, que No te perdonen, preocupes. que estaba dándole al micrófono. Muy buenas tardes, y gracias por la invitación.
En primer lugar, pues siempre, como no, agradecer al Ministerio de Educación de Perú la invitación, el darme la oportunidad de poder compartir con ustedes, que ya son pues varios años y varias oportunidades las que me han brindado. Espero que alguna vez podamos tener la oportunidad de encontrarnos de manera presencial. Agradecer, por supuesto, a la gente que coordina los PRITE y todo el trabajo que se está realizando, sobre todo pues a la señora Vilma, ¿no? que está ahí detrás de todo el trabajo, y a Willy por tu presentación y tu dedicación. Y agradecer mucho a la gente que está hoy conectada, que están dedicando este ratito de su trabajo, de su tiempo, a compartir con nosotros un tema que realmente a veces uno dice, bueno, ¿qué hacen los PRITE, ¿no? Hablando de la familia cuando nosotros nos dedicamos al desarrollo del niño. Y se nos olvida, ¿no? En ocasiones que realmente la manera de poder llegar al desarrollo del niño pues es siempre a través de esa familia o esos cuidadores. Permítanme que les haga incluso una apreciación. Justo ahora mismo yo estoy en Boston, en la Universidad de Harvard, en un curso para profesores, y el curso es todo el tiempo sobre familia, sobre la implicación de la familia y la importancia de la familia. Ya hasta en el sistema educativo, independientemente de la etapa, el preescolar, el kinder, primaria, secundaria, se sabe que con la colaboración de la familia los resultados pueden ser mucho mayores, ¿no? En el estudiante. Incluso por mucho que pensemos que un chico pasa horas en la escuela, si vemos realmente todo lo que es el tiempo entre vacaciones, las tardes, etcétera, pasa mucho más tiempo, ¿no? En el contexto de la familia, en el contexto de los cuidadores. Por lo tanto, realmente, aunque hablemos para mejorar, tengamos nuestra labor para mejorar el desarrollo de los niños, siempre la familia es un pilar fundamental para ello. A ver, voy a compartir la presentación que tenía preparada y comenzamos a hablar más detenidamente. A ver, me disculpan que estoy un momento aquí, ya lo tengo. A ver, compartir pantalla. Ahora, esto pasa siempre cuando uno... Ahora, creo que ahora. Permitir. Y yo voy a compartir mi presentación. Si no se ve, por favor, me avisan. Sí, vale, gracias, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría sobre todo comenzar con una idea, y es que cualquiera, todos los que estamos aquí hoy, por suerte, tenemos la suerte de decir que alguna vez fuimos niños, aunque poco nos acordemos, ¿no? De aquellas primeras experiencias. Sí que me gustaría simplemente, así por hacer todos una vuelta a nuestra historia, pensar en algún momento que aprendimos algo, aunque fuera pues montar en bicicleta, manejar un auto, quizás más mayores, ¿no? Cuando quisimos aprender algo en nuestra vida, ¿de qué manera lo aprendimos, ¿no? O cómo aprendimos esas actividades. O si bien no recuerdan o ahora no les viene a la mente ninguna imagen de la infancia, pues si tienen hijos, han visto crecer a sobrinos o niños alrededor de ustedes, pues piensen un poco, ¿no? ¿Cómo han aprendido esos niños? ¿Cuál ha sido la manera de hacerlo? No tenemos oportunidad de estar presencial, si no podríamos compartir las opiniones de cada uno, pero estoy segura que todos les ha venido a la manera pues cualquier momento del día a día, compartiendo con otros por motivación, ¿no? Uno aprende cuando tiene interés, uno aprende cuando repite, ¿no? Mucho las cosas, cuando está en su día a día. Y no tenemos, ¿no? Seguramente un recuerdo de que necesitáramos un espacio concreto, ¿no? Un lugar concreto, una hora concreta, ¿no? A la semana para aprender algo específico, ni tampoco seguramente recuerden la cantidad de horas que uno necesitó aprender a atarse los zapatos o a montar en bicicleta o a vestirse solo, ¿no? Realmente la ciencia lo que sabe acerca del desarrollo y lo que nos dice hoy en día es que todos los niños, todos, y cuando decimos todos, da igual que tengan o no tengan una discapacidad, o va a dar igual que sea un niño en una situación de riesgo, ¿no? En una situación en la que hay una probabilidad de que el niño tenga un retraso en ese desarrollo, ¿no? Una alteración en el desarrollo por algún motivo. Todos los niños, todos,
independientemente de las circunstancias, sabemos que aprenden de la siguiente manera, ¿no? Y sería un poco por resumir estos 3 puntos. La ciencia nos dice que los niños aprenden lo primero en base a sus intereses, cuando tiene una prioridad, ¿no? Si un niño, a mí muchas veces los papás me dicen, es que vamos a un terapeuta para que el niño aprenda a comer. Y yo digo, bueno, pero realmente el niño, ¿dónde come cada día o dónde almuerza cada día? No en la casa, ¿no? Y la cena es en la casa. Entonces, ¿dónde es el mejor momento para aprender, ¿no? O vamos a trabajar la motricidad fina, que a veces los papás no saben ni lo que es. Y yo le digo a los papás, ¿pero qué es eso de la motricidad fina? ¿A él qué le gusta? Yo siempre le pregunto a los papás y a veces me dicen, no, a él lo que le gusta mucho es jugar con un muñequito, ¿no? Que tiene un botoncito y sonríe y eso le hace mucho reír a ella, ¿no? Bueno, pues ahí estamos trabajando la motricidad fina. Realmente todos aprendemos cuando tenemos una prioridad, sean niños o seamos adultos. Por la fuerza, sobre todo en los niños, es más complejo que aprendan y hay que buscarlo primero una motivación. Siempre decimos también que la primera motivación que puede tener un niño es su padre o su madre, ¿no? Su cuidador. Recuerden las sesiones de fisioterapia cuando estamos trabajando la motricidad gruesa o que el niño aprenda a caminar o a gatear, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué es lo que más le va a gustar al niño? Tener enfrente la cara de la mamá o el papá diciendo, ¿quién me quiere más? ¿No? O ¿quién viene hacia mí? ¿Eh? Esa es la mejor manera de aprender. O ¿quién nos recuerda el juego del cucú tras? ¿No? ¿Dónde está cucú? Que juega una veces con su papá o su mamá, pues para trabajar lo que a veces los profesionales llamamos la permanencia del objeto. Por supuesto que los niños también aprenden en base a la disponibilidad de la familia, ¿no? La disponibilidad de los adultos. Un niño no va a aprender solo. Los niños siempre necesitan a un adulto que le va a dar la oportunidad de aprender, ¿eh? O de aprender una conducta o de extinguirla, cuando realmente es una conducta que lo que queremos es que no aparezca porque puede ser una rabieta o puede ser una conducta desafiante. Siempre hay un adulto. ¿Eh? En la primera infancia, los niños hablamos mucho de dar y recibir, ¿no? El niño cuando ya simplemente la mamá o el papá le cuida, le mira, es como que ya sabe interpretar ese lenguaje. Y en base no a las reacciones que nosotros los adultos hacemos ante ellos, la oportunidad que le damos de agarrar la cuchara, la oportunidad que le damos de que intente subir el pantalón, que intente peinarse, en base a esas oportunidades, él va a ir aprendiendo. Y aprende durante todo el día. Realmente el niño no aprende en una hora, un niño aprende desde el momento que despierta hasta el momento que se acuesta, porque son muchas las oportunidades que tiene en el día a día. A veces también las familias dicen, vamos al fonaudiólogo para que el niño aprenda a hablar. Realmente el niño tiene oportunidades para hablar desde que se levanta, hablándole al niño qué va a desayunar, el huevito, ¿no? El pancito, el jugo, luego cuando vamos de camino a la escuela o cuando salimos a hacer la comprita o cuando vamos, el hermanito está jugando con el hermano, cuando quiere almorzar, cuando quiere agua. El niño tiene todo el día oportunidades para hablar. Y por último, lo que sí que es importante, y por eso están los PRITE, y por eso es un trabajo en equipo, esto no quiere decir que los papás no necesiten a los PRITES, pero realmente los PRITE, los servicios, lo que hacen es hacer que los papás se sientan seguros cuando usan esta estrategia. Piensen ahora mismo como padres. ¿Qué es lo peor que puede sentir un padre? Inseguridad cuando cuida de sus hijos. El sentir que no tiene las competencias necesarias para cuidar de su hijo. En mi país, durante una época, los papás nos decían siempre a los profesionales, ¿qué haría yo sin ti? ¿No? ¿Qué haré cuando yo no esté? Eso que a veces al profesional en el fondo no nos alegra, como decir somos útiles, realmente sabemos que cuando un padre acaba la intervención diciendo eso, es un fracaso de la intervención. Realmente mi objetivo es que los papás vengan y me digan, gracias, ¿no? Con tu apoyo hemos podido fortalecer nuestras competencias como familia, pero ya las tenemos, ya sentimos que nosotros podemos darle oportunidad a nuestro hijo para que sepa cómo pedir, para que sepa cómo moverse.
Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Muchos papás que, por ejemplo, nos dicen, nuestro hijo tiene un niño a lo mejor autismo, salir con él a la calle pues es muy complejo porque tiene conductas desafiantes, se tira al suelo, grita y no queremos salir con él a la calle. Nosotros cuando realmente sentimos que hemos sido útiles como profesionales es cuando los papás tienen competencias para saber cómo reaccionar ante esa situación. No cuando los papás nos traen a los niños a una sala de estimulación. El rol del terapeuta no es pensar en el momento de la sesión, sino siempre pensando qué va a pasar cuando el niño esté con su familia. ¿Y por qué? Bueno, pues porque realmente hemos aprendido que cuando un niño se está relacionando con sus cuidadores, y miren realmente qué importante es esto, el cuidador genera mayores niveles incluso de cortisol, ¿no? Mejora el rendimiento también educativo, cuando tiene una mejor relación del niño con el papá, con la mamá. Me refiero a la relación cuando tengo oportunidad de expresar, de aprender, ¿no? De moverme, de hablar, de que me comprendan, etcétera. También hay un mayor bienestar en los niños. Saben que a veces los niños decimos, son niños que tienen unas conductas mucha pataleta, ¿no? ¿Pero por qué? Porque muchas veces los niños se sienten frustrados porque no se les entiende, ¿no? También vemos que cuando hay una buena interacción se reduce, por supuesto, esas situaciones que pueden haber de maltrato. Y también muchas veces conseguimos que al sentirse los papás con mayor confianza se evita que haya pues una dejadez por parte de las familias que en algunas ocasiones les lleva incluso a no saber cómo cuidar a sus hijos y tiene que haber una derivación a centros tutelados. Miren qué frase más bonita, ¿no? Dice, para desarrollar la mente de un niño debemos nutrir primero su corazón. Y esta frase está sacada de la ciencia realmente, ¿no? Puede parecer así una frase como muy romántica, pero hemos aprendido que a los niños vamos a hacerles aprender todo el tiempo a través de las emociones, a través de esa calidad en las interacciones. Hay un autor muy importante, se llama Samaroff, que siempre dice, si como papá no sé cómo relacionarme con mi hijo, yo cada vez me voy a relacionar menos con él. Pero no es porque no les quiera, es porque no sé cómo relacionarme. Entonces, ¿qué hago? Cada vez distancio más esa relación. Yo, por ejemplo, ahora que estoy en Estados Unidos, les voy a poner el ejemplo. En la formación que estaba, pues eran muchos americanos que solamente, por supuesto, hablaban inglés y habían también algunos latinos que viven en Estados Unidos y como sus papás son latinos, hablaban el español. ¿Qué me pasa a mí? A mí lo que me pasa es que si yo con un americano me sientan al lado de uno que no entiendo, yo lo que hago es evitar esa relación. Yo no la construyo. La gente, ¿no? Lo que hace es cuando yo no sé el cómo hacerlo, lo que hago es me alejo de esa persona. Y eso lo que hace es que cada vez se produce un mayor alejamiento. ¿Qué hago? Buscar al que habla español. Siento que realmente hay una mayor conexión, hay una mayor calidad porque tenemos el mismo idioma. Esto es lo que les pasa muchas veces a los papás. Los papás dicen, voy al fonodiólogo para que el niño aprenda a comunicarse. Es una sensación de que yo no sé cómo comunicarme con él. Voy porque tiene un mal comportamiento. Yo no sé qué hacer cuando se comporta mal. Pero realmente el que vive con el niño es el papá, es la mamá. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco un ejemplo para que vean que realmente los papás, cuando no se sienten competentes, no es algo que ellos no quieran a sus hijos, pero sí que es verdad que si no tienen las condiciones y los apoyos necesarios para saber cómo relacionarse, se produce esta brecha y hay una separación que va a afectar al desarrollo cognitivo, intelectual, emocional de ese niño. ¿Qué ocurre en la intervención? Bueno, la ciencia cada vez más, ¿de acuerdo? Como les decía anteriormente, pueden leer muchos artículos y si quieren me los pueden pedir y yo se los puedo enviar también. Hablan cada día más de que, fíjense, los profesionales se han formado mucho en cómo ayudar al niño. Pero si sabemos que lo que importa es cómo se relaciona el niño con los adultos con los que vive y que va a funcionar cuando realmente los papás tengan estrategias para la vida diaria, lo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces los profesionales no tienen formación para trabajar con las familias. Y claro, no saben cuál tiene que ser el rol de las familias durante las sesiones. Y los papás tampoco saben cuál es su rol. Los papás piensan, yo cumplo llevando a mi hijo a la terapia. Sí, lo demás es importante, pero lo importante es llevarle a la terapia. Fíjense lo que les voy a decir. Lo importante
no es solo ir a la terapia. Lo importante es que cuando vayamos a la terapia, las familias tengamos en nuestra mente que esa hora de terapia es para que los papás tengan estrategias para multiplicar las oportunidades a lo largo del día. Es cierto que esto, como les decía muchas veces, ni siquiera nos han formado en las universidades. Yo les comento que justo ahora estoy en una formación para el contexto educativo, sobre todo con trabajar con familias que muchas veces pues son aquellas que podemos decir que tienen un mayor riesgo porque hablan otro idioma, por condiciones sociales, socioeconómicas, incluso con discapacidad, ¿no? Les es más difícil eh, el, el comprender lo que nosotros queremos transmitir como profesionales. Y al final lo que te das cuenta como profesional es que cada familia es diferente. Mi rol como profesional tiene que ser tener competencias para trabajar con todos los tipos de familia. Si solamente funciona una intervención, si el papá es el que viene al niño todos los días, lo trae, durante la semana pone en práctica muchas estrategias y no hay mayor problema. Realmente solamente puedo trabajar con papás que diríamos que colaboran. Realmente lo importante es cuando uno como profesional tiene competencias para trabajar con todos. Pero esto es cierto que no es fácil, igual que hemos tenido que aprender el braille para trabajar con niños con ceguera, o la lengua de signos para trabajar con personas con sordera, o los pictogramas para poder anticipar, ¿no?, a muchos chicos lo que va a pasar, o la comunicación, pues los profesionales necesitan formarse, ¿eh? Estamos en una webinar, pero hay que hacer una formación profunda en cómo es el adquirir competencias para trabajar con todas las familias, porque si no pensamos que esto funciona con algunas, pero con otras no. Y salen frases como que los papás, hay papás que no pueden, hay papás que no saben, hay papás que no aceptan, ¿no? Esto a veces los hemos dicho muchas veces. Bueno, pues realmente la ciencia lo que nos dice es cuidado. Claro que los papás no saben, claro que los papás, ¿qué es aceptar que tienes un hijo con discapacidad? No que tienen que saber, ellos lo han estudiado lo mismo que tú, pero el problema no lo tiene el papá. El que tiene el problema es el profesional, porque no se ha formado para poder trabajar con todas las familias. Y esto realmente es un cambio a lo que llamamos el coaching, ¿no? No directivo de lo que tienes que hacer, sino entender el cada contexto. Este estudio lo pongo casi siempre, pero creo que es muy representativo de lo que nosotros podemos influir y lo que influye realmente la familia. Mire, cuando se hacen estudios con muchos papás, y seguramente cualquier padre que esté o madre escuchando, cualquier cuidador o cualquier profesional, por muchas horas de terapias que un niño tenga a la semana, por muchas que quieran darles, siempre son muchas más las horas que va a pasar en el desayuno, en el vestido, en el cambio de pañal, en el almuerzo, en rezar, en ir al supermercado, en cortarse las uñas, en peinarse. Pasa muchas más horas en ese contexto que en la hora o 2 horas o 3 que haga con un profesional. ¿Eso quiere decir que las horas del profesional no son válidas? Sí, claro que lo son. De hecho, si no, este círculo quedaría incompleto. Pero sí que es cierto que esas horas, si solamente las utilizamos para estar con el niño, miren la cantidad de oportunidades que estamos desaprovechando. Es decir, si un profesional pasa 1 hora con un niño para que el niño aprenda a pedir, decir dame o quiero, a señalar, pero luego el resto del día, durante las horas de la semana, el niño en casa no tiene oportunidades de, cuando quiere desayunar, señalar lo que quiere desayunar, cuando quiere vestirse, decir dame la chaqueta, ¿no? O pedir, ¿no?, a la mamá que quiere cepillarse los dientes o simplemente pedir la merienda, ¿no? O decir hola o adiós con la familia para comunicarse. Realmente es tan poquito lo que vamos a influir en ese niño que no se va a generalizar, no va a generar un aprendizaje. Si se dan cuenta, yo empecé hablando de oportunidades de aprendizaje desde que somos pequeños, cómo aprendimos todos. Seguro que todos aprendieron a todas esas actividades que ven ahí, haciéndolo, repitiéndolo, practicando, imitando, teniendo oportunidad para poder hacerlo. Si a fecha de hoy, alguno de los que estamos conectados, jamás han fregado platos, ni ha visto a nadie fregar platos, ni lo ha practicado,
pues seguramente el primer día que se ponga a fregar platos lo hará bastante regular. Si yo no he tenido la oportunidad o solamente lo he hecho una vez en la vida. Por lo tanto, practicar y tener oportunidad es lo que nos ayuda a aprender. Y para la familia, lo más importante al final es que ellos se sientan que los profesionales somos un apoyo. Ahora vamos a hablar de este concepto, el cambio del apoyo a las hacia las familias, a ser nosotros el profesional que atiende a los niños. ¿Por qué? Porque si las familias sienten que su hijo aprende con el profesional, ellos no van a tener buena calidad de vida. La familia no está reduciendo su círculo. No, yo no voy a ver a los abuelitos porque el niño no se comporta bien. Yo no puedo dejar a mi niño como otros niños con la tita porque la tita no sabe cómo cuidarle, ¿no? Es como que van reduciendo sus entornos. Si en cambio los apoyos se producen a la familia, no solo del profesional, sino que la familia ve que hay más cuidadores, ve incluso ¿no? que tiene padres en situaciones similares a ellos, incluso la propia escuela, donde se pueden generalizar todos estos aprendizajes, son muchas más oportunidades para aprender. Y también para cuidar al cuidador. Recuerden que para cuidar a un hijo, nosotros nos tenemos que cuidar. Esto nos cuesta a todos, pero aunque sea complejo de entender, hay que pensar que si yo quiero dar un café a alguien, necesito tener la cafetera llena. Si la cafetera está vacía o no tengo café, difícilmente voy a dar el café a alguien, ¿no? Explotamos, o a veces lo que ocurre es al revés. Los papás están sobresaturados y entonces lo que hacen es explotan cuando no tienen que explotar. Pues esto es otro de los motivos que sabemos que deberíamos, ¿no? Siempre como familia y dentro de los PRITE trabajar con los cuidadores. ¿Qué apoyos tienen? Esos apoyos les está un apoyo que llamamos nosotros los refuerzos positivos, ¿no? Que son aquellas personas que van a ayudar a que la familia se sienta mejor, el papá y la mamá. Si la familia está, el papá y mamá están bien, los hijos estarán mejor. O son apoyos estresantes, son personas que en cambio en la escuela continuamente le están diciendo lo mal que se comporta su hijo, no pueden tener amigos porque no comprenden a sus niños, no pueden quedar con la familia extensa porque sienten que no son comprendidos, etcétera. Y es cierto que si bien las familias ¿no? siempre dicen que los apoyos que más valor tienen son los que están cerca de él, pues desgraciadamente ocurre lo que les decía. Cuando hacen estudios siempre dicen, la familia, el apoyo que más valora, el que más quiere es el que tiene cerca. Pero en cambio muchas veces hay papás cuando les preguntas, ¿quién es tu apoyo? El profesional. Se han limitado a lo que es un profesional. Les voy a contar una historia. Nosotros hemos tenido durante 3 años a una niña en el centro de primera infancia y de atención temprana. Ella era de Paraguay y los papás vinieron a España pensando que iba a tener pues, más apoyos y la niña iba a tener más posibilidades de estar mejor. La niña tiene autismo. Al cabo de 3 años, la mamá vino a verme justo hará un mes y me dijo, nos vamos a volver a vivir a Paraguay. Esta madre me decía, nos vinimos a España, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta al final, que el autismo de mi hijo es para toda la vida. En España tampoco hay, esto no es una pastilla que tengamos en ningún país. Ahora aquí en Estados Unidos tampoco me han dado la fórmula para trabajar con familias, ¿no? Al final es el día a día, es las oportunidades que tenemos en el día a día. ¿Qué ocurre? Que esta mamá me decía, vine aquí sabiendo que mi hija tenía una discapacidad. Ahora veo que mi hija sigue teniendo una discapacidad, pero yo también siento que voy a empezar a tenerla porque estoy sola. Aquí no puedo trabajar, ni siquiera puedo manejar el carro, yo soy odontóloga y aquí no tengo mi título, al final yo me siento sola y lo que me di cuenta es que voy necesitando apoyos. Los profesionales me han ayudado, pero ahora quiero los apoyos en mi contexto, porque ya tengo yo esas competencias y lo que quiero es manejarme, ¿no? Con los abuelitos, con los tíos, con los amigos, con mi trabajo. Esto es realmente lo importante. Cuando los padres entienden que lo más importante no es la terapia del niño, sino que esa terapia se tiene que convertir en cómo lo transformo para poder tener una vida en el contexto que yo quiera, con las personas que yo quiera. Y esto es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Que sin querer, esta frase de ¿qué haría yo sin ti?
los profesionales es como que acaban llevándonos el paraguas, ¿eh? Es como deciden por nosotros. A mí me gusta siempre pensar que realmente la familia está dentro de este paraguas con nosotros. Tiene muchos apoyos, ¿no? Muchos, y todos estamos alrededor. No hay uno que sea más importante que otro. Dependiendo del momento, las circunstancias, la situación, pues podrá ser la escuela, podrá ser un abuelo, un tío, un vecino, un médico, pero todos somos igual de importantes y depende el momento en el que se necesite. Es importante, tanto por parte para mí, creo, de las familias, como por parte de los profesionales, quitarnos esa carga que hay de que tenemos que muchas veces que ver al padre o a la madre como superwoman, ¿no? O superman. Eh, Incluso hay a veces en mi país, por lo menos padres que presumen, por así decirlo, de yo he podido con todo, yo solo lo he hecho, ¿no? Qué bien, fíjate. Eso no es bueno. Realmente todo el mundo necesitamos apoyos. Piensen, seguramente nadie vive aislado en el mundo. Todos necesitamos a otra persona que va a convivir con nosotros, a no ser que viviéramos aislados y tampoco, porque necesitamos o dónde ir a comprar la comida, dónde obtener el dinero para vivir, el señor que maneja la guagua o el autobús, el señor que me recoge la basura, la señora que me ayuda a llevar a los chicos a la escuela, ¿no? Todos tenemos apoyos en la vida. Y realmente el hacer ver que los papás pueden con todo, incluso felicitarles, no es bueno. No podemos darles más trabajos a los padres. Los padres tienen muchas cosas ya en su día a día, cualquiera de nosotros. Yo siempre digo que si realmente queremos ayudar a las familias o las familias quieren que les apoyemos, hay que empezar con una frase muy sencilla y es, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que necesitas? Esto es lo primero que preguntamos a los padres cuando vienen a nuestros servicios. A mí a veces los papás vienen con un montón de papeles, de pruebas médicas, de profesionales que han ido a los mejores del mundo y han llevado a sus niños con muchos diagnósticos, con un diagnóstico que según ellos es muy acertado. Al final, independientemente del diagnóstico, yo les pregunto a los papás, vale, pero a ti, ¿en qué os puedo ayudar? ¿No? Es como que necesitamos concretar, dime cosas concretas. Y esa es un poco esta imagen, ¿no? Los papás están muy sobrecargados ya y seguramente no quieren que les quitemos nada. ¿M? Es cómo manejar, lo que yo decía antes, cómo manejar esta información. A lo mejor la mamá necesita el traje porque es camarera y no le vamos a quitar el traje, pero a lo mejor pues dónde puede llevar el traje, dónde va a meter al niño en el carrito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la primera clave que debemos de tener. Y por favor, si padres escuchándonos, no intentar demostrar que podemos con todo. Es muy humano y es además lo primero que vamos a necesitar los profesionales es decir, que los padres nos digan dónde les podemos apoyar. Eso es lo más importante. ¿Familias perfectas? Bueno, no sé, ya les digo que no conozco Perú, me falta conocer su país, pero realmente, al menos en el mío, las familias perfectas, ¿qué son? ¿No? Cuando a veces en los centros queremos que los papás les damos tareas para casa o les decimos lo que tienen que hacer, em, eso no va a funcionar, ¿no? Porque los papás no necesitan que les demos más tareas. Los papás, cuando yo les pregunto en qué te puedo ayudar, ¿no? ¿Qué es lo que te preocupa ahora? ¿En qué te puedo echar una mano? ¿En qué puedo apoyarte? Los papás te dicen, pues me gustaría saber cómo hacer que la niña duerma, o cómo manejarnos con la niña entre los dos, o cómo hacer que no grite, o cómo conseguir que coma, ¿no? Porque realmente me cuesta mucho que les demos de comer, o cómo me puedo yo organizar si tengo a la niña que no habla, pero tengo otro bebé que nació, o el niño que en la calle continuamente la mamá te dice que va teniendo rabietas y no puedes salir con él. Y ahí es donde empezamos. Independientemente de un diagnóstico u otro, los padres, como adultos que son, necesitan que les demos estrategias que les sean útiles en el día a día, no acostarse pensando que tienen que hacer una tarea que le hemos puesto como ejercicio, sino pensar, gracias a que estoy en el PRITE, yo me siento con más habilidades para que mi hijo empiece a comer, para que empiece a pedir, para que empiece a poder salir con él por la calle, comportándose bien, etcétera. Es cierto que muchas veces
tenemos pensamientos diferentes. Cuando nos damos cuenta que los papás nos piden algo, no coincidimos en la manera de ver la situación. Y esto es por lo que a veces decimos que hay padres que no aceptan o hay padres que no ven lo que le pasa a sus hijos. Y bueno, eso no solamente pasa entre el profesional y la familia, ¿no? Realmente a veces incluso, como ven aquí, cuando hay que vestir a los niños, dicen, bueno, pues dependiente, el papá siempre lleva con menos ropa, la mamá lo abriga más, la abuela le superabriga, a ver si se pone enfermo, dependiendo también las creencias de cada uno, o cuando llueve, ¿no? Podemos estar con un grupo de amigos y alguien empezar a ver que llueve y dice, ¡guau, qué fastidio, ya no puedo salir! Otro puede decir, qué bien, mira, el campo se me va a regar y así tendré una buena cosecha. Para otro puede ser, ay, qué bien, qué momento más romántico, ¿no? Aquí con mi pareja tomando algo, la lluvia afuera y como ven ahí, pues alguien puede decir, pues tengo la ropa tendida, ¿no? Y qué fastidio que llueva ahora o acabo de lavar el carro. La misma situación, la misma, cada uno la podemos ver de una manera diferente. Qué importante es entender el por qué los papás ven así esa situación. Si yo solamente digo, ¿te gusta que llueva o no te gusta que llueva? ¿No? A lo mejor yo no entiendo las circunstancias del otro, no entiendo el por qué el otro no le gusta que llueva, si es maravilloso, si va bien para el campo, si hace falta que llueva, si no hay agua, pero hay que entender el por qué el otro, siempre preguntándonos el por qué. Eh, Esto sé que puede ser complejo y a veces tampoco se entiende, pero es siempre intentar ponerte en la situación del otro, el que pueda haber algo. El otro, ¿por qué va a querer? ¿No? Muchas veces no decir que a su hijo le pasa algo. ¿Eh? Los papás, ¿por qué no van a querer? Si creen que su hijo necesita ayuda, ¿cómo no van a querer ayudarles? Pero es que realmente los papás no ven lo que nosotros estamos viendo. Yo tengo muchos papás, son ya muchos años, y a veces me dicen, Marga, realmente yo no veo lo que me dicen en la escuela. Yo no lo veo y realmente es que no lo ven. Ellos ni siquiera le han dado al niño oportunidades para hacer cosas que en la escuela por la edad ya le están pidiendo al niño. Los papás no tienen muchas veces donde comparar, muchas veces o nunca. Incluso miren qué curioso. A mí me suele pasar que después de vacaciones, o bien ahora estamos en verano, o bien después de las vacaciones de Navidad, que las familias ven a otros niños de su edad o van a un parque o comparten con familias, amigos que tienen hijos de su edad, siempre vuelven y te dicen, he estado con mi sobrino que tiene un mes menos. Ay, yo veo que mi hijo no hace todo igual. ¿Eh? Ellos no tienen dónde comparar. Realmente los padres lo primero que necesitan, y ellos también, ¿no? El decir, ¿qué debería de hacer en este momento? No, no tanto pongamos un nombre a lo que le pasa, ¿eh? Los niños, ya los neuropediatras nos están empezando a decir y los pediatras del desarrollo, cuidado con tanta nomenclatura. Muchas veces que sea un niño con autismo nivel 1, nivel 2 o nivel 3 va a depender del momento, va a depender de la circunstancia, va a depender cómo se encuentre el niño en ese momento. Ahora, lo importante es cómo puede ayudar a ese niño para que se comunique mejor, para que los papás puedan salir con él, para que sea más autónomo en la comida, en el lavado de los dientes, etcétera, etcétera. Y sobre todo porque no podemos olvidar que lo que sabemos es una gota, pero ignoramos un océano, ¿no? De esa familia y Newton, pues esto es una fotografía que hice en un acuario que hay en mi ciudad y realmente me parece que es así, ¿eh? Lo que sabemos de la familia es nada. Una familia que además, ¿por qué tiene que tener algo en común con nosotros? ¿Mm? Si muchas veces cuando hablamos con nuestras propias parejas, que llevamos mucho tiempo con ellos, ¿no? Con nuestro marido, con nuestra mujer, vemos cosas que por su historia, todos tenemos una historia. Hoy en la formación que estaba, una de las actividades era, contemos cada uno nuestra historia, ¿no? De por qué estamos aquí. Cada uno tiene una historia diferente. Al final hemos llegado al mismo sitio, pero cada uno estaba por una historia diferente. Con los papás que vienen a intervención, hay que pensar que no conocemos nada de ellos. Solamente estamos viendo a un niño que viene con un papel. Si realmente en lugar de pensar que hay padres que no quieren colaborar, que no aceptan, que no quieren, lo que hacemos es entender, ¿no? Y yo creo que hay el por qué, preguntar siempre el por qué es mágico. Preguntarle a los padres y nosotros preguntarnos el por qué. ¿Por qué esta persona actúa así? ¿Y por qué no puedo llegar a ellos? ¿O por qué no es la mejor manera, ¿no? En la que lo estoy haciendo? Bueno, este perdón. Vale, vale, sí, vale, perdón.
Voy. A ver, permitir. Ahora. Vale, ya sí, ese es el de este, ¿no? El de compartir, perdón. Gracias por avisarme. Bueno, de todas maneras, la presentación, si quieren, no tengo ningún problema que la compartan. Las familias necesitan apoyo, ¿no? En las rutinas con sus hijos y esto es realmente muy importante también que lo tengamos en cuenta. Ahora no sé por qué no me deja continuar así. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces los padres, aquí les pongo un ejemplo en un supermercado, lo que les decía, ¿no? Quieren esa respuesta. No, vamos a trabajar, en los centros decimos, la atención conjunta, vamos a trabajar la anticipación, vamos a trabajar la comunicación, ya, pero todo eso ¿en qué se traduce? Realmente los padres se van a su casa con la cabeza diciendo, yo todo eso no lo tengo en mi casa, yo no tengo la atención conjunta, la anticipación, yo lo que tengo es que ir a hacer la compra y solo de pensar que me tengo que llevar a mi niño, ahora me pongo nerviosa porque no sé lo que va a pasar. A los papás no hay que hablarles en un lenguaje técnico. A las familias hay que darle una respuesta a esas necesidades. Y los padres empiezan a entender que en la hora del supermercado, algo que seguramente hacen muchas veces a lo largo de la semana o durante toda su vida, hay oportunidades para anticiparle al niño, trabajar la atención conjunta, trabajar incluso la lectura, ¿no? Que lea lo que ponen las etiquetas, el que señale lo que quiera. Se ponen hasta cuando son más mayores el manejo del dinero, ¿no? Y cuando los papás lo traducen a eso, se dan cuenta que claro que hay oportunidades en el día a día. El gran problema es cuando a las familias les hablamos con un lenguaje técnico, y yo entiendo si hay aquí algún padre, cuando a veces nos dicen en el papel, estamos trabajando la motricidad fina, la atención conjunta, el sistema vestibular. Claro, como papá piensas, yo eso no lo tengo, yo eso no sé cómo se hace. Cuando yo les hablo a los padres en un lenguaje de eso se hace, mira, en el supermercado, eso se hace en el parque, eso se hace en el campo, eso se hace en un balancín para el niño, los papás se extrañan incluso, ¿no? Porque dicen, ¿seguro? Y digo, claro. Ahora, lo que tienes que saber es el cómo darle la oportunidad para que realmente ahí tenga una oportunidad de aprender. Y bueno, a mí me gusta mucho esta frase porque no se nos puede olvidar que, qué es la atención temprana. Y en 2008 ya se decía que la atención temprana, la definición es, o la práctica es dar apoyos y recursos para ayudar a los miembros de la familia y a los cuidadores a mejorar el desarrollo de los niños en el día a día. No pone, si se dan cuenta, la atención temprana es proporcionar terapias al niño en una sala. En ningún lado está poniendo eso. Ni está diciendo que la atención temprana es un profesional trabajando con un niño en una sala. No, si se dan cuenta, la atención temprana, nosotros al menos en mi país, ya estamos intentando, cuando el papá entra al servicio, lo primero se le da un papelito, un flyer, donde decimos la atención temprana es proporcionar apoyos para ayudar a los miembros de la familia. Miren qué cambio, ¿no? Ya están aprendiendo que es ayudar a la familia para que puedan ellos ayudar a su hijo. Incluso hacerles ver que su colaboración no es que sea importante, es que es imprescindible. Yo no sé hacer una sesión sin una familia. Esto nos lleva a pensar a veces en desafíos, ¿no? Que podemos tener y por qué esto a veces nos cuesta de entender. Bueno, miren, yo les voy a poner algunas imágenes de, ya les digo, que no he estado en Perú, pero bueno, pues esto no recuerdo ahora realmente dónde fue, pero he estado ahora en Paraguay 3 meses, ahora me voy a Colombia, he estado varias veces, en Guatemala, en Argentina, en Chile, en muchos países, en Costa Rica, donde siempre te dicen, no, si trabajamos con la familia. Pero cuando yo entro a las sesiones, muchas veces lo que veo es esto. ¿Qué veo? Veo que es una mamá la que está haciendo la actividad. La mamá no se ha dado cuenta de que ella lo que tiene que hacer es darle oportunidades al niño. Y esto ocurre muchas veces, que por eso decimos, mejor que no entren los papás. ¿Por qué? Pues porque es que si entran, lo hace todo por el niño. Perfecto, por eso es importante que entren los papás. Yo en cuanto veo una situación así, mi rol como profesional es acercarme a la familia y decirle, mamá, ¿quién está haciendo la tarea? ¿Cuál era el objetivo? ¿El objetivo es poner 7
bolitas en el árbol? No. ¿Cuál era el objetivo? Que la niña te mire, que la niña intente poner la bolita en el árbol, que la niña aprenda y que a través tuyo tenga esas oportunidades. Otras veces con lo que me encuentro es con esta imagen. Miren ahí dónde está la mamá, en una silla, incluso de espaldas al profesional. Les repito que seguramente esto no pase donde ustedes trabajen. Pero miren, aquí qué oportunidad estamos dando a los papás. Ninguna. Ninguna. Ahí simplemente son espectadores que se pasan una hora viendo cómo su hijo juega con nosotros, muchas veces con materiales que ellos no tienen en casa. Y otras ocasiones lo que hacen es comprarlos y reproducir lo que nosotros estamos haciendo. Hacer de terapeuta, literalmente, de sus hijos en casa. Esta situación tampoco es la colaboración de la familia. Yo no quiero que la mamá o el papá estén mirando lo que yo hago, ¿de acuerdo? Esto no sería tampoco atención temprana. Por supuesto, a veces he oído a profesionales decir, es que los papás sacan el celular. Cuando yo he hecho grupos de papás y les he preguntado por qué sacan el celular, los papás me dicen, ay, porque estar 2 o 3 veces a la semana en un sitio donde alguien, ¿no?, un profesional está con tu niño, pues al final, ¿qué haces? ¿No? ¿Te aburres? Necesitas algo para entretenerte. Claro, es que ahí no están realmente participando tampoco. Ahí no estamos dándole ningún apoyo a la familia, ningún recurso a la familia para que ellos se sientan con más competencias para ir a su contexto. En cambio, hemos aprendido que atención temprana se puede hacer en cualquier lugar y sobre todo adaptarnos a donde esté la familia. Ahí todavía llevaba yo el pelo largo, eso fue el año pasado. Si yo tengo una familia, por ponerles en situaciones muy variadas, que yo sé que su país también lo tienen, lo primero que tengo que pensar es qué va a tener ese niño en su contexto. Ese niño, esa niña, incluso sus hermanas pequeñas. La mamá a lo que se dedicaba era a tejer bolsos para vender. Realmente en esa comunidad lo que quieren es que los niños tengan la habilidad y la motricidad para coser esos bolsos. Realmente, si yo pienso en mi casa, donde duermo, en una cama, mi cocina, donde me siento a almorzar, no tienen nada que ver ni a las prioridades de esa familia, ni cómo ellos quieren poner en práctica estrategias para el desarrollo de sus hijos. Y realmente lo importante, y aquí tengo una imagen, ya no es tanto el lugar. Si vamos a las casas es maravilloso poder ver, ¿no?, cómo es el contexto de cada familia. Pero lo importante, miren lo que es. Lo importante al final, esto era en un curso que hicimos, es que yo sea dentro de este triángulo el que modele en algunas ocasiones, pero al final sea el papá con su hijo o la mamá la que pueda hacer la actividad. Y no la actividad que yo quiero que hagan, sino siempre les pregunto, ¿y en casa qué van a hacer? ¿O qué pueden hacer? ¿O qué tienen para hacer? Eso es realmente, cuando yo entro a una sala, me invitan a algún centro, el ver una imagen así ya me dice mucho. Para mí eso es atención temprana. Si lo que ves a papá sentado en una silla todo el tiempo de la sesión observando a un profesional, eso no es atención temprana. Y miren qué imagen a mí me parece preciosa. Era una niña que iba al fisioterapeuta para trabajar el control cefálico. Y bueno, le ponían unos muñequitos, ¿no?, para que levantara la cabecita. Yo estuve de visita en esa casa, era una habitación, todo era de madera, y me di cuenta que el niño jugaba mucho con su hermanita, la hermanita lo buscaba, ¿no? Bueno, pues miren, qué mejor manera de que la niña vaya a tener el control cefálico y haya en situación que decimos los profesionales, en prono, ¿no?, levante la cabeza, lo que sería la niña. Realmente a los papás es la niña acostada, boca abajo. El hermanito la llama, le dice, Mary, Mary, y la niña levanta la cabecita. ¿Por qué? Pues porque realmente esta frase también yo creo que es bastante hermosa. Dice, el profesional no es un maestro que envía tareas, sino un provocador. Miren qué palabra, ¿no? Que ayuda a la familia a identificar estrategias para que ellos hagan suyos estos momentos del día a día, no que tengan que imitar algo que yo quiera.
Y por supuesto, cada papá va a tener un momento, va a tener una oportunidad, va a tener una situación. Lo importante siempre es que yo no les pongo listados de tareas. Seamos muy respetuosos con los momentos del día en los que ellos van a poder practicar estrategias. Habrá papás que de momento querrán más, otros que quieran menos, otros que prefieran que haya un momento del día concreto, como cualquier papá cuando enseña algo a su hijo. Realmente esto es importante. Bueno, realmente, ¿cuál es el cambio de paradigma? Un poco para que tengan así como una información, ¿no?, más teórica de lo que estamos hablando. El cambio de paradigma pasa de ser terapeuta a ser apoyo para la familia. ¿Eso qué significa? Pues bueno, cuando hablamos de terapias es cuando el profesional evalúa a un niño, a veces ni siquiera está la familia delante. Cuando soy un apoyo, la evaluación se hace recogiendo qué necesita el niño y qué necesita la familia para fortalecer el desarrollo del niño. Es un tipo de evaluación muy diferente. Cuando hacemos un paradigma tradicional, los profesionales hacen un plan de intervención, y luego se lo muestran a la familia. Esto es lo que vamos a trabajar. Planes que a veces ni los papás entienden lo que ponen. En cambio, cuando yo me convierto en apoyo, ese plan lo construyo junto con la familia. Me siento con ellos, elaboro objetivos que realmente son prácticos para el día a día. Que María participe en la hora del almuerzo llevándose la cuchara a la boca de manera independiente. Que Luis sea capaz de peinarse de manera autónoma. Que Alfonso pueda ir con su mamá a hacer la compra agarrado de la mano, etcétera, etcétera. Esos son planes funcionales para la familia. Cuando hago de terapeuta, los profesionales son los que deciden cuántas horas de terapia necesita el niño. Y miren qué diferencia. Sabemos que no más horas de terapia es mejor. No. Lo importante es que cuando hagamos una sesión, esa sesión sirva para que luego se pueda trasladar lo que han aprendido las familias al contexto del día a día. Realizar intervenciones con el niño es un paradigma antiguo, tradicional. Hoy en día, como les decía, hacemos esa triada en que apoyamos la interacción entre el padre y el niño en sus rutinas. En el paradigma tradicional, bueno, era como hablábamos antes, pues realmente evaluar, intervenir con el niño. Ahora decimos lo que yo les decía antes, ¿qué formación nos falta? El cómo trabajar con la familia en equipo. En el paradigma tradicional, pues también pensábamos, ¿qué juguetes? ¿Qué materiales tenemos para el niño? Ahora cuando a mí me preguntan en cualquier lado, ay Marga, ¿vas a venir? Sí. ¿Vas a hacer intervenciones? Sí. ¿Qué vas a necesitar? Una familia y un niño. Un cuidador y un niño, les digo siempre. Bueno, pero ¿necesitarás algún objeto? No, necesito un cuidador y un niño. Lo que no puedo hacer es una intervención si no tengo un cuidador. Tendré una sala llena de materiales, llena de jueguitos, pero yo no voy a hacer nada con el niño en una hora. Lo importante es que esa hora haya un cuidador que me cuente y que pueda poner en práctica algo que le guste al niño. Incluso, fíjense, nosotros vamos a trabajar a las casas de los niños, pero cuando en tiempo de pandemia no podíamos, aun teniendo nuestros jueguitos en el centro donde trabajamos, les voy a decir que los papás traían algo que le gustaba a su niño. Si, por ejemplo, trabajábamos un momento de la alimentación, pues se traían alguito para tomar, o si trabajábamos el tema del juego, pues se traían algo que al niño ya le gustaba, su juguete, algo que para él le motivaba, o salíamos, ¿no?, alrededor para practicar el tema de subir y bajar escaleras, etcétera. También sabemos que en el paradigma tradicional hacíamos sugerencias a los padres, ¿no? Realmente lo que hacíamos era, al menos en mi país, era, vale, yo trabajo con el niño, los últimos 10 minutos le digo a la mamá lo que puede hacer en la casa. Recuerden, eso es hacer a los papás terapeutas. Ahora lo que hacemos es decirle a los papás, mami, ¿en qué momento del día vas a poder practicar esto? A mí me gusta mucho usar una hoja muy sencilla que digo, ¿qué va a hacer esta semana y dónde? Solo eso. Y a lo mejor dicen, en la hora del baño, y lo que vamos a hacer es que él se quite la camiseta de manera autónoma. O en la hora del almuerzo, que él me pida o me señale el plato. Y se van con esa tarea, simplemente con eso.
Y es algo que ellos han dicho, no yo. Ellos han pensado en qué momento del día, durante la semana, van a poner en práctica una estrategia. Por supuesto, cuando vuelven a la semana siguiente, no es, no me siento con el niño a hacer una intervención directa. Pregunto a la familia cómo ha ido la semana. A veces cuando me comentan, es que a veces los papás no quieren entrar. Y yo digo, qué difícil es que no quieran entrar si tú nada más llegar les preguntas, ¿cómo ha ido la semana, el momento de dar el almuerzo al niño? Pocos papás te van a dejar con la palabra en la boca. En cambio, si tú cuando abres la puerta ya tienes una silla, con una mesita, con un jueguito preparado para ponerte tú con el niño, a lo mejor los papás se quieran ir. Ahí está también el cambio de mentalidad. No se trata, por supuesto, de evaluar el éxito de tratamientos, sino que realmente no puedo evaluar a un niño en una hora. Necesito el ver qué está pasando en su día a día. Em, por supuesto que también, ¿no? Decidir el tiempo, no de, yo creo que puede venir un día, yo creo que puede venir dos, o si son centros privados, ¿cuántas horas? O el papá, ¿cuánto dinero necesita para desplazarse? ¿De acuerdo? Realmente las intervenciones se ponen en base a lo que les decía antes. ¿Qué necesitan los papás que les ayude? Hoy en día con las sesiones telemáticas hemos aprendido mucho también esto, que hay papás que prefieren vernos cada semana, una semana presencial, otra online, para ellos nos muestran vídeos, nos muestran en la casa lo que está pasando, etcétera. Bueno, el siguiente es el que hemos hablado antes, ¿no? No somos nosotros lo que hacemos un plan evaluando nosotros al niño, sino que nos sentamos con los papás a preguntarles qué necesitan, qué te puedo ayudar en tu día a día. Y junto con la familia intentamos siempre desarrollar este plan. Bueno, realmente, ¿qué nos permite, no? ¿Qué conseguimos con este cambio de paradigma? Pues lo primero, nos va a ayudar a incrementar la capacidad reflexiva, ¿no? Saber el por qué, lo que les decía antes. Recuerdo que hace ya muchos años, después de una formación intensa que tuvimos, muy reflexiva sobre el rol de la familia, un profesor nos preguntó, ¿qué es lo que más has aprendido? Y una compañera dijo, a mí creo que me ha ayudado a ser mejor persona, a sentirme mejor incluso conmigo mismo. Y le preguntó el profesor que por qué. Entonces ella comentaba que realmente esto le había ayudado a, a no ser tan explosiva cuando alguien no entendía, cuando alguien hacía algo, ¿no? Que ella no hubiera hecho, que no hubiera comprendido, que ella no aceptaba por su estilo de vida, por su manera de vida o algo que le parecía mal. Que había empezado a replantearse en todas las situaciones, ¿no? Pues que hay diferencias y sobre todo el por qué el otro se comporta de otra manera. ¿Mm? Y sí, yo creo que después de todos los años es lo que nos ha ayudado más a todos nosotros, ¿no? Un padre siempre, recuerden, va a querer lo mejor. La gente no quiere el mal porque sí, ¿no? Habrá gente mala, enferma, a lo mejor, pero el mal por sí no lo vamos a querer, si no esa gente debe de estar en la cárcel. Realmente la gente hace las cosas muchas veces o bien porque no se da cuenta, o bien porque está pensando, tiene otra historia de vida, tiene otra necesidad. Muchos papás a nosotros nos ocurre que decimos, en la escuela nos dicen, ay, pero es que viene sucio a la clase. Y lo que nos damos cuenta es, el papá tenía otra ropa para ponerle al niño. Vamos a pensar, ¿es porque no quiere a su hijo? Es porque a lo mejor al revés, lo ha intentado limpiar, pero esto es lo que tiene en casa. Y a lo mejor es un padre excelente que se pasa el día y juega con su hijo, está con su hijo. En cambio, a lo mejor ya porque llega el niño bien arreglado, bien peinado, con papá, con mamá, ay, familia colaboradora. Luego a lo mejor le dejan el celular todo el día, ¿no? Esto es realmente lo que tenemos siempre que estar pensando, el por qué. Nos va a permitir el significado de esos comportamientos, ¿no? Entender claro, es que si no tienen comida para darle a sus hijos, realmente, ¿no? Lo que les preocupa es ahora la motricidad fina. A lo mejor lo que tengo es que intentar ver cómo apoyarles en otras cosas o a dónde derivarles. Y sobre todo nos va a ayudar a entender muchas veces el comportamiento de los niños. Miren, antes de venir aquí, nosotros tenemos muchos niños en situación de riesgo social en España, desgraciadamente, cada vez aumenta más. Y me derivaron a una mamá
madre soltera que, bueno, le quitaron unos meses al niño por negligencias, lo habían devuelto a la mamá y esa mamá yo le llamaba, no me contestaba, quedábamos, me decía que no podía venir, entonces yo me fui a su casa, ya cuando me abrió la puerta, pues realmente ella se acaba de despertar y eran como las 11 del mediodía, el niño estaba todavía durmiendo, la casa estaba bastante desastrosa, ¿no? Y yo nada más entré a decirle que estaba allí para apoyarla, ¿no? Que ella lo primero que me dijo es, por favor, dime dónde tengo que firmar, ¿no? Como diciendo, yo sé por servicios sociales que si firmo van a ver que estoy cumpliendo. Y yo dije, sí, tranquila, ya firmarás, pero yo estoy aquí para apoyarte. Yo estoy para ver cómo te podemos ayudar, ¿no? Cómo podemos hacer, porque, ¿por qué te derivan? Y me dice, bueno, yo entiendo a mi hijo, yo le entiendo todo, pero me dicen que no habla bien. Entonces yo le hago entender a ella, ¿y qué pasa si no habla bien? Va a empezar la escuela, ¿no? Yo sé que tú lo entiendes, pero a ti qué es lo que te gustaría. No, no me gustaría que me llamaran de la escuela para llamarme la atención, ¿no? Bueno, realmente nos empezamos con la familia a replantear ese comportamiento y ahí, ¿no? Es cuando les hacemos entender qué es lo que necesita el niño. ¿Eh? Y qué es lo que va a necesitar sobre todo para ese desarrollo, que como decíamos antes, pues eso, sentirse seguro, amado, comprendido, saber que es parte y que recibe atención, ¿eh? Que puede predecir los acontecimientos en su vida, que puede manejar cuando está triste, cuando está alegre, que tiene el control, ¿no? No tiene miedo a hacer algo y equivocarse, porque no pasa nada, todos nos vamos a equivocar alguna vez. Tiene de los padres esa aceptación, ¿no? Eso hace que se sientan competentes y hace que la relación incluso sea más agradable, ¿no? Se sientan como eh, entendidos en el contexto donde están. Bueno, a mí me gustaría que tuviéramos un tiempo para preguntas y que pudieran colaborar y compartir experiencias, pero me gustaría acabar pues con esta frase que siempre me ha parecido muy bonita y que creo que nos puede ayudar a los profesionales y también a las familias, ¿eh? Y es pues que si cambiamos, ya saben, el inicio de la historia, cambiamos la historia entera. Bueno, muchas gracias por la atención y creo que me he ceñido al tiempo más o menos que hayamos previsto para ahora que puedan preguntar. ¿Qué tal? Muchas gracias, Margarita, por tu ponencia y justamente vamos a pasar una ronda de preguntas. A continuación, nos hace la siguiente pregunta. ¿En qué momentos de la atención educativa puedo fortalecer las competencias parentales? No sé si me está... Mm, qué bueno. Bueno, realmente cuando a los educadores se nos dice de cómo colaborar con la familia, por supuesto que hace falta tiempo para eso. Eso está claro. Muchas veces aquí depende de los contextos, totalmente. Hay educadores que dicen, yo no tengo tiempo, ¿no? Para atender a los papás, en mi trabajo son muchos niños. Nosotros lo que hacemos en mi país, que tampoco hay mucho tiempo, les invitamos a participar de la escuela. Lo que hacemos siempre es, antes de empezar la escuela, nos sentamos con los papás, donde ellos siempre nos presentan a sus hijos, nos presentan al niño. Los 3 primeros días de clase damos la oportunidad, es una escuela abierta en la que los papás pueden venir, son actividades muy de hijo con el hijo con el papá, con la mamá, con la abuela, a veces vienen abuelas, es una manera de conocer a la familia, ¿no? Y como les comentaba, pues invitémoslas, las familias deberían de ser centros abiertos, ¿no? Eso es también muy interesante. Por supuesto que hoy en día hay maneras maravillosas, tenemos las redes, hay escuelas que tienen Facebook, hay escuelas que tienen app para trabajar, una simple libretita, ¿no? Yo recuerdo una época en la que tuvo mi hijo una profesora que cada día nos mandaba un pequeño mensaje. Pero ese pequeño mensaje es tan poderoso para la familia. El docente a lo mejor tarda nada, 15 segundos en escribir. Hoy ha jugado con su amigo Juan. ¿eh? Han estado jugando al fútbol. Ya los papás tienen algo para aprender, ¿no? Para saber. O le ha encantado, ha comido hoy manzana y le ha encantado la fruta, ¿no? Cosas así. Muchas gracias, Margarita, por la respuesta. Y en base a esa pregunta, ¿cuán importante es el factor de tiempo de que el padre o la madre se dé un tiempo para generar ese espacio con la niña o el niño, ¿no? Claro, realmente no se trata de un tiempo extra.
Ok. Yo eso es algo que tenemos que remarcar. Si a los papás les pedimos que tengan por ejemplo, ningún papá, al menos en mi país y en otros que conozco, en su agenda tienen escrito de 5 a 6 es el tiempo de juego con mi hijo, ¿no? En cambio, si lo piensan, estoy segura que todos ustedes dicen, ay, yo suelo ir a hacer la compra a esta hora. Todos los días le baño, todos los días se asea, todos los días cenamos, almorzamos. Aprovechemos esos momentos. Ese es el gran cambio de mentalidad. El juego es una actividad del niño, por supuesto, pero no hace falta sentarnos a una hora concreta con un juguete. Recuerden que el niño aprende en cualquier momento que tenga una oportunidad. De hecho, yo siempre digo al papá, ¿qué es lo que más le gusta? Si te dicen la comida, aprovecha la hora del almuerzo, porque ahí va a salir todo. Él va a tener hambre, te va a pedir, va a querer coger la cuchara, ¿no? Etcétera. ¿Cuál es lo que más le gusta al niño? El rato del baño, le encanta jugar con el agua. Aprovecha que te pida que quiere ir al baño, que él abra el grifo, que él empiece a quitarse la ropa para entrar al baño. No es un tiempo extra. ¿Eh? Recuerden que ningún papá, muchas veces les damos a los papás tareas de juego, pero cuando luego le preguntamos a los papás cuánto tiempo dedicas a jugar con tus hijos, es el que menos dedican a la semana. Muchas gracias, Margarita, por tus aportes interesantes, los que nos comentas ahora y a todo el público que nos está escuchando. Y bueno, también hablando de la siguiente pregunta, nos comentan aquí, ¿cuál es el rol de los otros integrantes de la familia y la comunidad para promover aprendizajes en los niños? Bueno, gracias también, ¿no? Por las preguntas y esta me parece realmente muy interesante y más en el momento en el que estamos. En, en Europa están dando mucho dinero ahora para apoyar todo lo que es la desinstitucionalización y el trabajo en la comunidad, ¿no? Un poco para situarles. Y esto en todos los estados, en todos los niveles. Por ejemplo, en personas mayores, antes a la gente mayor se decía hay que crear residencias, ¿no? Porque no podemos cuidarlas. Ahora nos dan dinero para no, mejor que vivan en su entorno, en su comunidad. Sale incluso más económico, pongamos apoyos en la comunidad. En los chicos igual, ¿no? Construyamos viviendas para las personas con discapacidad o que las actividades que hagan sea en el gimnasio de la comunidad, en la librería de la comunidad, en la biblioteca, etcétera. Y en la primera infancia, ahora por ejemplo en Europa, Europa está dando, por ejemplo a mi país, ha dado un apoyo importante económico para trabajar lo que en infancia sería desinstitucionalización. Claro, los niños no están institucionalizados en un centro, pero para que apoyemos a esos cuidadores, a lo que está diciendo Willy, a que realmente nos demos cuenta, lo que yo decía antes de esos apoyos, es que el niño va cada día a lo mejor a comprar un juguito y va a pedir el jugo al señor que le vende el jugo y el que sepa, el señor que vende el jugo también, cómo atender a ese niño, ¿no? Cómo en el parque haya condiciones para que ese niño, independientemente de la condición física o sus necesidades, pueda también jugar, ¿de acuerdo? O sea, lo que tenemos que hacer es pensar, no, el niño aprende en un centro concreto, sino donde aprendes con esos apoyos y hay que fortalecer esos apoyos. Yo tengo muchas sesiones que las hacemos con abuelos, con tíos, lo que les decía, no vienen, vamos al parque de la comunidad, vamos a la tiendita donde la mamá va a comprar cada día. Gracias, Margarita. Y la siguiente pregunta nos viene de parte de un tutor. Nos comenta lo siguiente. En los PRITE se desarrollan un número de talleres para las familias durante el año. ¿Cómo hacemos que las familias sean partícipes activos en ellos para que puedan comprender su responsabilidad en la atención temprana de sus hijos? Sí. Bueno, realizar talleres es una actividad buena, es una actividad que a veces funciona. Para muchos países ya cada vez, y les digo que tenemos todos la misma situación, todos. Aquí ya les digo que esté una formación sobre esto, en España pasaría igual. Muchas veces el 100% de familias no acuden ni la mitad, ¿no? Algo que lo primero que tenemos que pensar es si realmente todos los papás tienen disponibilidad. Miren, hay un estudio en Estados Unidos recogen cada año de muchas escuelas por qué no participan los papás, muchas veces, ¿no? Y el motivo principal les voy a decir que suele ser por la falta de tiempo y porque tienen que cuidar a los niños. No pueden, ¿no? O porque les cuesta el traslado, pero principalmente es la falta de tiempo porque trabajan en el horario del taller, porque están ya cansados, etcétera.
Les voy a decir que justo acabo de terminar una investigación con 88.000 familias de escuelas de Paraguay, ¿y saben cuál es el primer motivo por el que no participan? El mismo: falta de tiempo. Y porque en esas horas necesitamos cuidar de un abuelo, de los niños, etcétera. Yo creo que hay que empezar a dejar esos talleres y decir, ¿qué vienen 3 familias? Bien, son las que pueden y las que lo necesitan, pero pensemos en la tecnología. Podemos grabar los talleres, podemos pasárselos grabados a los papás, podemos hacer, como ahora están haciendo, una webinar. Las familias de ahora, yo digo de ahora porque realmente estamos en una generación diferente, quieren información inmediata, cuando ellos pueden escucharlo, en el momento que lo puedan escuchar, ¿no? Por eso funcionan tanto los podcasts, los vídeos, ¿no? En TikTok, etcétera. La inmediatez. ¿Me preocupa algo? Yo quiero la respuesta. Y entonces yo creo que hay que aprender también en las escuelas a que, por supuesto, seguir con esos talleres, pero todos los papás quieren una respuesta a su necesidad, entender que cada uno se vea desde el principio de tu necesidad. Y lo segundo, lo que les digo, probemos también, pues a lo mejor a grabar, ¿no? Porque hay muchos padres que quizás grabándolo lo verían. Preguntemos cuál es la mejor manera de llegar a ellos. Interesante lo que nos comentas, Margarita. ¿Cuál es la forma de poder llegar a los padres, no? Quizás sea a través de podcasts, a través de grabaciones, en este mundo de la digitalización también en la cual estamos llegando. Y bueno, la siguiente pregunta nos hacen llegar de parte de una familia. Nos comentan lo siguiente: el tutor de mi hijo es docente, pero el hijo de mi vecina le toca a un terapeuta físico. ¿Él desarrolla más rápido que mi hijo? Es la pregunta. Es una No, casuística, ¿no? Quisiera no, saber. bueno, a ver, bueno, antes que nada, antes de terminar lo que hablábamos antes de la participación de la familia, miren, quizás se sorprendan, pero hasta en el curso nos han dado como un pequeño taller de cómo aprender a reducir el texto que enviamos cuando mandamos mensajes a los papás, ¿no? Por esto, porque ahora ya sabemos que es que nadie, o sea, un email largo ya no lo lees. Hay ya estudios que dicen se quedan en la papelera de las familias, ¿no? Nadie los lee y se invierte una cantidad de tiempo tremendo. Entonces, hasta en eso, porque ya les digo, las familias tienen tanta información hoy en día, de tantos lados, que hay que ser muy concreto y saber llegar muy bien a lo que necesitan. Bueno, y en base a lo que comentan, bueno, lo primero que en el desarrollo hay una parte biológica que no podemos manejar, ¿eh? Entonces, nunca podríamos comparar si el hijo de su vecina que está con una fisioterapeuta va a mejorar mejor que el de usted. Nunca, porque realmente son 2 niños diferentes con genéticamente y biológicamente un desarrollo seguramente diferente. Pero esto pasaría si su hijo va a una escuela, el hijo de su vecina va a otra escuela con 2 profesores y me preguntase cuál va a hablar mejor inglés. Nadie lo puede saber, ¿no? Esto es muy complejo. Lo que sí que sabemos es lo que yo les decía, si ese profesor está durante todo el día con el niño y tiene habilidades para saber cómo hacer que su hijo, ¿no? Adquiera, aprenda y se desarrolle, va a estar más horas que con un fisioterapeuta. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos siempre, a menos donde yo trabajo y lo que nos dice la ciencia es, los fisioterapeutas tienen que ir a la escuela y pensar cómo empoderar, cómo capacitar a ese profesor. Cuando a mí me dicen, es que el profe me manda al fonodiólogo, al fisioterapeuta, para que el niño camine, para que el niño hable. Yo digo, no, el fisioterapeuta tiene que ir a la escuela para que el profesor le dé oportunidades para que ande y para que hable. Porque el niño donde está es en la escuela más horas, es donde va a tener más oportunidad de aprender. Por supuesto, el profesor necesita saber cómo. Entonces, yo hago con los educadores, con los docentes, igual que con los papás. ¿Cuál aprenderá más? No lo sé. Pero lo que sí que sé, siempre pongo un ejemplo y es cuando un niño quiero que aprenda a jugar al fútbol. En mi país somos muy futboleros. Yo le digo siempre a los papás, ¿por llevarle a jugar al fútbol a una escuela u otra será Messi? Yo no lo sé si va a ser Messi, seguramente no. Hay una parte biológica, hay un contexto y hay muchas cosas. Ahora, si tú al niño no le enseñas a darle patadas, ¿no? Al balón muchas horas, pues seguramente no aprenderá a jugar al fútbol. ¿De acuerdo? ¿Y qué será mejor? ¿Darle al balón, a la pelota 2 veces al día o durante todo el día tener oportunidades para darle al balón? Pues es lo mismo. Ahora, ¿dónde va a llegar el niño? Nadie lo sabe. Lo que necesita es oportunidades para aprender. ¿De acuerdo? No sé si les sirve el ejemplo, pero a mí me ayuda con Gracias, los papás.
Gracias, Margarita. Oportunidades para aprender. Me quedo con esa frase para los chicos, ¿no? Oportunidades para aprender. Y bueno, las siguientes preguntas que tenemos también son de tutores. Nos hacen la pregunta, ¿qué estrategias se pueden implementar con aquellos cuidadores que no dejan a los niños realizar actividades solos? Mm. Qué interesante. Bueno, lo primero de todo, piensen que eso es incluso un instinto animal, ¿no? Cuando uno es un cachorro, los papás alimentan a sus hijos, protegen a sus hijos. Entonces, la protección, pues, es un instinto que tenemos como seres humanos y nos nace, ¿no? Es algo que nos nace a todos. ¿Qué ocurre? Que realmente lo único que podemos hacer es lo que les estoy comentando. Los papás necesitan información acerca de cómo aprende un niño. Por ejemplo, para mí si me hablan, ¿qué taller sería el primero? ¿O qué sería importante trabajar en la escuela tipo postcard, webinar? Pues esto, ¿no? ¿Cómo aprende un niño? Los papás tienen que saber cómo aprenden. Cuando los papás aprenden algo tan simple que un niño aprende cuando le damos oportunidad, ¿no? Lo que decía, a que le dé al balón, si quiero que aprenda a ser futbolista, pues aprenderá a vestirse si le dejo que aprenda a vestirse, aprenderá, ¿no? A caminar si le dejo que camine. Cuando los papás ya tienen la información, lo que luego ellos hagan, tenemos que aprender a lo que yo decía antes, el por qué lo hacen, ¿no? Muchas veces esa historia que tienen los papás, hay miedo porque ellos no tuvieron la suerte de que alguien les cuidara, quieren protegerlos, no quieren que les hagan daño, ¿no? Realmente no hay que empezar ya a decir, ay, los papás es que no dejan hacer nada al niño, ya está, ¿no? Papá, tienes que dejar hacer algo al niño. No, hay que entender cómo son esos papás, ¿no? La historia de esos papás, ¿por qué no le dejan hacer nada al niño? Porque cada uno es más protector, otro es menos protector, y volvemos otra vez al punto del principio. Vamos a trabajar con la familia y cómo podemos ir cambiando eso. Poco a poco. Cambiar no, porque realmente no lo vamos a cambiar. Pero sí, venga, vamos a empezar. ¿Por qué no te atreves? Es que no le dejo que se lleve la comida a la boca porque me da miedo que se la derrame y se le caiga. Vale, ¿qué pasa si se le derrama? O cómo podemos hacer que no se le derrame. Una vez más, los papás lo que es sentirse seguros cuando ponen en práctica estrategias. O esos niños que cuando van al parque no les dejan hacer nada. ¿Por qué? ¿A qué tienen miedo? Claro, ¿cómo podemos evitar que le pase algo al niño? Todos, si tenemos miedo, ¿no? A que les pase algo al niño, no lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es importante siempre explicar a los papás cómo aprenden el niño, teniendo esas oportunidades, que ellos lo entiendan, y si aún así les da miedo, ¿no? El por qué. ¿Por qué no les dejan ser autónomos? Indagar, nosotros llamamos rascar hondo. Muchas gracias, Margarita. Tenemos la siguiente pregunta también de parte de un tutor. Nos consulta cómo podemos involucrar más a las familias para que tomen decisiones sobre lo que necesitan aprender sus hijos sin esperar que sean los tutores quienes decidan. Bueno, realmente esto viene a ser un poco también, yo creo, viene a ser una tradición, ¿no? Y cultural, además de que siempre, pues yo vengo de una generación, aquí lo hablábamos, en el que realmente mis papás, lo que decía el profesor era lo que había que hacer, ¿no? El profesor era un rol, era incluso yo recuerdo que mi papá le decía, y si se comporta mal y usted tiene que castigarla, le puede castigar, ¿no? Era como que el que decidía era el profesor, había que hacer lo que decían los profesores, había mucha brecha entre los roles del profesional y de la familia. ¿Qué ocurre? Que todavía, pues, algunas familias siguen pensando que su rol en la escuela no es importante, ¿no? No para que aprenda su hijo, piensan que es algo del profesor y luego ellos tienen otro rol que es el de papá. Aquí lo primero que hay que hacer es, igual que antes, que entiendan el por qué es importante ellos. Si yo les digo este dato que les decía antes, ¿cuánto tiempo pasa un niño en la escuela? ¿Cuánto tiempo pasa? Un 20% aproximadamente de horas al año lo pasa en la escuela, un 80% con la familia. Al final, en la escuela, todos los resultados son mejores cuando hay una colaboración de la familia. Ahora, aquí viene la segunda parte. ¿Qué significa colaborar? ¿De acuerdo? Porque a veces pensamos esto, que colaborar es que los papás vengan a talleres. Entonces, claro, hay papás que no,
no van a colaborar. O que hagan, yo a veces voy a escuelas que dicen, no, que hagan lo que les digamos, que mañana traiga el niño una camiseta amarilla y te lo dicen, tú llegas a casa de trabajar a las 8 de la tarde y tienes que tener la camisa amarilla para mañana a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor eres un papá que no colaboras. Realmente, si entendemos que colaborar los papás es sentémonos con ellos. ¿Qué te preocupa de tu hijo? Cuando yo empecé en las escuelas a decirle a los docentes que preguntaran a los papás, antes de ellos hablar del niño, decirle a los papás, cuéntame, ¿cómo es tu hijo? Había papás que decían, yo no, yo estoy aquí para que tú me lo cuentes. O incluso papás que decían, no, a ustedes les pagan para hablarme de mi hijo. ¿Eh? Tampoco las familias están preparadas para este cambio de mentalidad. Y yo creo que hay eso, ¿no? Como frases que pueden ayudar y es, el primer día ya, cuéntame qué tal tu hijo en casa, cuéntame cómo es tu hijo en casa, antes de decir yo cómo es su hijo en la escuela. Son pequeños pasos. Así es, muchísimas gracias Margarita, lo que nos comentan, ¿no? Son esos pequeños pasos que se tiene que dar poco a poco, lo que estabas mencionando, muy interesante. También ahora quiero mandar saludos a las diferentes personas que se encuentran ya conectadas y agradecer a todos por su participación y por registrarse a través del link que se encuentra en los comentarios de esta transmisión. También quiero mandar aquí un saludo para el Prite Chincheros, quien está conectadísimo aquí en este tercer webinar del programa de intervención temprana. Así que quiero agradecerte, muchas gracias Margarita por tu intervención y quiero mencionar también que ya a pocos minutos de concluir con este webinar, quiero agradecerte, Margarita, por esta ponencia de lujo y gracias también por responder a cada una de las preguntas que teníamos para ti y que se han realizado en este webinar. Gracias a España también por todos los aportes tan precisos que nos han ayudado a clarificar la información de las familias, tutores, docentes y público en general que nos acompañan en esta tarde. Los aspectos abordados en este webinar nos han brindado valiosa información para seguir fortaleciendo la interacción entre las familias y los tutores de los PRITES y de esa manera mejorar la educación y el desarrollo integral de los niños. Del mismo modo, agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes por acompañarnos en el tercer webinar a cargo de la Dirección de Educación Básica Especial. Igualmente, les recordamos a que puedan registrar su asistencia por medio del formulario que se encuentra anclado en la transmisión el día de hoy. Así que no se olviden de registrar a cada uno de ustedes su asistencia. Quiero agradecer también a todas las personas quienes ya lo han realizado. Finalmente, los invitamos a que puedan participar del siguiente webinar del programa de intervención temprana de la Dirección de Educación Básica Especial, la DEBE, el 17 de septiembre, para continuar fortaleciendo conocimientos y prácticas educativas. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Perú Educa.